Hola a todos, bienvenidos a este recorrido analítico. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los episodios más épicos y la verdad más fascinantes de toda la historia mesoamericana, esa inmensa migración de 200 años desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan. Para entender esto a fondo, nos vamos a apoyar en las evidencias arqueológicas del Templo Mayor y de manera muy especial en esta joya que es el Códice Boturini, también conocido como la Tira de la Peregrinación. Imaginen este documento como una novela gráfica hiperrealista de la época, donde el mito y los datos duros se mezclan de una forma espectacular. Es básicamente el viaje del héroe colectivo de todo un pueblo, una historia donde la política más cruda se fusiona con la mitología cósmica. Para organizarnos un poco y que todo fluya súper bien, vamos a dividir este gran viaje en 6 capítulos clave. Capítulo 1, Aztlán. Capítulo 2, Teotihuacán y Huitzilopochtli. Capítulo 3, de aztecas a mexicas. Capítulo 4, Tula y Coatepec. Capítulo 5, derrota en Chapultepec. Y para cerrar, el capítulo 6, la fundación en 1325. Arrancamos entonces con el capítulo 1, Aztlán, el origen mítico. Fíjense que durante siglos ha existido una verdadera obsesión entre historiadores y arqueólogos por encontrar físicamente dónde empezó todo esto. Y el misterio empieza desde su propio nombre. En náhuatl, Aztlán significa lugar de garzas o lugar de blancura. Pero, y aquí está el detalle clave que nos recuerda el gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, hasta el día de hoy no hay ni una sola huella arqueológica confirmada de este lugar. Aztlán parece vivir más bien en la geografía ideológica, en la memoria colectiva del pueblo mexica. Es una matriz mítica, no un código postal que podamos buscar en un mapa. Si nos asomamos a los glifos del Códice Boturini, vemos claramente un espacio rodeado de agua, lo que nos confirma que Aztlán era una isla. Justo al centro destaca un templo escalonado, y arribita de él, los tlacuilos, los escribas indígenas, dejaron registrada con muchísima precisión la fecha exacta en la que decidieron empacar todo y salir. El año Unotecpatl, que pasándolo a nuestro calendario, vendría siendo el año 1116 de nuestra era. Pasamos así al capítulo 2, Teoculhuacán y el llamado de Huitzilopochtli. Para ir entendiendo este primer gran hito del viaje, hay que saber leer un poquito el lenguaje visual del códice. Vemos primero a un hombre que va remando de pie en su canoa, dejando atrás la isla. Y a partir de ahí, la lectura es súper intuitiva. Literalmente hay unas pequeñas huellas de pies humanos que nos van marcando el camino desde el agua hasta tierra firme, llevándonos directito a un cerro que tiene la punta encorvada. A este lugar se le conoce como el Cerro Torcido, o Teoculhuacán. Ahora, lo verdaderamente importante es lo que pasa adentro de ese cerro. En el centro vemos una cueva, y sobre un altarcito se asoma la cabeza de un colibrí. Bueno, pues se trata nada más y nada menos que de Huitzilopochtli, su deidad solar. Y si notan esas como pequeñas comas o vírgulas que salen de su pico, esa es la forma en que en Mesoamérica se dibujaba que alguien estaba hablando. Es en este preciso instante donde el dios establece su sacerdocio y les da la orden divina, el mandato supremo. Tienen que marchar hacia el sur. Aquí es donde arranca oficialmente su destino manifiesto. Y así llegamos al capítulo 3, la transformación de aztecas a mexicas. Mientras el grupo iba cruzando los durísimos desiertos del norte de México, pasó algo fundamental con su identidad. Ojo aquí porque hoy en día es súper común confundir ambos términos, pero la diferencia es históricamente vital. Cuando empezó el viaje, a este grupo se le conocía como aztecas, que básicamente significaba los que vienen de Aztlán, un simple gentilicio. Pero los textos nos cuentan que Huitzilopochtli les ordenó separarse de los otros grupos que los acompañaban y cambiarse el nombre. A partir de entonces serían mexicas, es decir, los seguidores exclusivos de Meshi, que era otro de los nombres de su dios. Básicamente se despojaron de su pasado para poder abrazar su destino. Y para sellar este compromiso, la deidad no solo les dio un nombre nuevo, sino el equipo necesario para forjar su futuro. Huitzilopochtli les entregó 3 cosas muy concretas: el arco, la flecha y la red de carga, o chitachtli. No crean que eran simples regalitos. Esto era un rito de iniciación total. Con estas herramientas estaban cambiando por completo su cultura para convertirse en auténticos cazadores y guerreros chichimecas. Ya estaban listos para sobrevivir a lo que fuera, y sobre todo, para conquistar. Continuamos con el capítulo 4. Tula y Coatepec, la larga marcha. Hay que quitarnos la idea de que esto fue un viaje rápido. Fue una marcha intergeneracional brutalmente larga que nos demuestra la escala inmensa de tiempo que estamos manejando. Salieron en 1116 y fundaron Tenochtitlan hasta 1325. Más de 2 siglos. Y no estuvieron caminando todo ese tiempo. Hacían pausas de décadas enteras. Una de las más importantes fue en Tula, la antigua capital del gran imperio tolteca,
donde se quedaron 20 años. Ahí, los mexicas absorbieron la cultura, el prestigio y los conocimientos de este imperio que ya había caído. Básicamente se estaban empapando de alta cultura, educándose para poder construir su propio estado algún día. Llegamos al capítulo 5, Derrota en Chapultepec y Vasallán. La historia casi nunca es una línea recta hacia el éxito, ¿verdad? Cuando por fin llegaron en la Cuenca de México, los mexicas se instalaron en Chapultepec, que era una zona con un valor estratégico incalculable. Ahí estuvieron otras 2 décadas. El problema fue que empezaron a incomodar a los vecinos. Las grandes potencias que ya controlaban la zona, como los tepanecas de Azcapotzalco y los culhuas, vieron a estos recién llegados como un verdadero peligro geopolítico. Así que sin pensarlo mucho, hicieron una alianza. Los reventaron militarmente, los expulsaron de Chapultepec y los obligaron a ser sus vasallos. De pronto, el supuesto pueblo elegido quedó reducido a ser sirvientes y tributarios de otros reyes. Una realidad política durísima. Lo cual inevitablemente nos deja con una pregunta gigante. ¿Cómo es posible que un grupo que estaba literal al borde de la extinción, disperso y esclavizado por potencias mucho mayores, haya logrado darle la vuelta a la historia para terminar siendo los amos y señores de todo Mesoamérica? Y esto nos lleva al clímax, capítulo 6. El águila en la fundación en 1325. Al analizar el majestuoso final de este viaje, tenemos que ser muy cuidadosos para separar el mito de los hechos. Tenemos 2 versiones. La mítica, que todos conocemos muy bien, de un corazón sacrificado en el lago brota un nopal, sobre el cual se posa un águila indicando el lugar sagrado que les prometió su Dios. Es una imagen hermosísima, súper poética, ideal para legitimar a un pueblo elegido. Pero la realidad histórica, que está respaldada por la arqueología y las crónicas, es un poco más terrenal. Los mexicas estaban huyendo desesperadamente de sus opresores y ejecutaron una retirada estratégica brillante hacia unos islotes pantanosos en medio del lago de Texcoco. Era un lugar horrible que nadie más quería, pero que a ellos les dio el refugio y la protección militar perfecta para poder sobrevivir y renacer. Este asentamiento definitivo se dio en el año 1325, que en su calendario era el año 2 Casa. Y aquí hay un dato interesantísimo que nos regala la astronomía. Resulta que justo en ese año hubo un eclipse solar total. En la cosmovisión de Mesoamérica, un eclipse era visto como una batalla cósmica durísima, donde el sol era devorado para luego resurgir triunfante. Es casi seguro que elegir exactamente esta fecha para declarar su fundación no fue obra de la casualidad, sino una jugada maestra para sincronizar su triunfo político y militar con los mismísimos astros. Pero entonces, ¿por qué hoy en día recordamos más el mito del águila que la realidad de su opresión? La respuesta está en el año 1430. Cuando por fin lograron derrotar a los tepanecas que los oprimían, el gobernante mexica Itzcoatl tomó una decisión radical. Mandó a quemar todos los códices antiguos. Al destruir la tinta negra y roja, que era como le llamaban a sus libros, los mexicas reescribieron su propia historia. Básicamente aplicaron un borrón y cuenta nueva. Borraron todo rastro de cuando fueron vasallos débiles y crearon esta narrativa imperial y divina, donde siempre fueron los elegidos de los dioses. Fue, en toda regla, una obra maestra de propaganda de Estado. Tan es así que el propio Códice Boturini que hemos estado analizando, a pesar de ser una absoluta joya histórica, ya es un producto de esa versión limpiada y oficial. Y es increíble, porque hay crónicas posteriores que nos cuentan cómo, años después, grandes gobernantes como Moctezuma mandaban hechiceros y expediciones a buscar a Aztlán, y no la encontraban. El lugar original se había perdido en la bruma de su propia historia fabricada. Todo esto nos deja con una reflexión final que de verdad vuela la cabeza. Acabamos de ver cómo una migración que empezó por pura supervivencia fue transformada a través del fuego y la reescritura en un destino cósmico innegable. Pero, si la narrativa oficial fue tan fríamente diseñada por los vencedores para justificar su enorme imperio, es imposible no preguntarnos, ¿qué otras verdades crudas, fascinantes y terrenales sobre los primeros fundadores de Tenochtitlán se quemaron para siempre en aquellas cenizas de 1430? Al final, nos queda clarísimo que la historia se construye todos los días, y aprender a rascar un poco más allá de la superficie es lo que la vuelve un tema verdaderamente apasionante. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis. En el año 1430, el gobernante supremo del imperio más poderoso de Mesoamérica tomó una decisión que, pues hoy nos parecería impensable. Convocó a sus sacerdotes y ordenó algo radical. Ordenó quemar todos los libros de historia de su propio pueblo. Sí, una locura.
O sea, ordenó que los códices antiguos, esos registros sagrados pintados con un cuidado extremo, fueron reducidos a cenizas. ¿Y la razón? Pues que la verdadera historia de su ascenso al poder no comenzaba con gloria y majestuosidad divina, sino con humillación. Años de esclavitud, pantanos infestados de víboras y costales llenos de narices humanas cortadas. Es que, fíjate, es un punto de partida fascinante, porque lo que estamos viendo no es una simple pérdida de documentos por un incendio accidental, sino un acto deliberado de propaganda estatal pura y dura. Totalmente. Ese gobernante, el Tlatoani Itzcoatl, se dio cuenta de que para consolidar un imperio inquebrantable, pues no bastaba con tener el mejor ejército, necesitaba la mejor narrativa. Al destruir los registros del pasado, se abría la puerta para reescribir la historia desde cero. Y justo ahí es donde vamos a entrar hoy. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Nuestra misión en este análisis detallado es, pues, desempacar esa historia que intentaron reescribir, ¿no? Explorar uno de los viajes más épicos de la historia humana. Así es, la peregrinación de los mexicas. Exacto. Un viaje de 2 siglos que transformó a una tribu nómada pequeñita y bastante despreciada en los amos absolutos de Mesoamérica. Y para desentrañar todo esto, nos vamos a basar en el trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y en el análisis minucioso del Códice Boturini. Que también es conocido como la tira de la peregrinación. Ajá. Exactamente. Y mira, el Códice Boturini es una verdadera joya visual. Imagínense un documento hecho de papel amate, que es la corteza de un árbol, doblado así en forma de biombo. No tiene letras como las que nosotros usamos. Ajá, es pura imagen. Sí, narra este viaje monumental a través de glifos, fechas sagradas y unas pequeñas huellas de pies descalzos pintadas de negro que te van marcando el camino a seguir. Es un documento que, la verdad, nos obliga a leer entre líneas para separar el mito fundacional de la brutal realidad política de esa época. Y para quienes nos escuchan, creo que vale la pena aclarar que esto no fue un simple paseo dominical de un punto A a un punto B. Para nada. Fue un proceso de transformación psicológica, militar y espiritual tremenda. Y todo esto comienza en un lugar mítico llamado Aztlán. La primera lámina del códice nos muestra una isla en medio de un lago, con un templo piramidal en el centro. El año indígena que marca el inicio es Tecápatl, o 1 Pedernal, que en nuestro calendario equivale al año 1116. Y Aztlán se describe como el lugar de garzas o lugar de la blancura. Suena muy idílico, ¿no? Suena idílico, sí, pero, yo confieso que esto siempre me ha generado una duda enorme. A ver, ¿fue Aztlán un lugar geográfico real del cual partieron? ¿O es justamente parte de esa propaganda que Itzcoatl inventó siglos después? Pues esa es la gran interrogante que ha dividido a los especialistas por muchísimo tiempo. Por un lado, tuvimos investigadores como Paul Kirchhoff, que dedicaron años intentando trazar una ruta geográfica así súper exactita. Ajá. Él sugería que Aztlán podría haber estado en lo que hoy es el estado de Nayarit o incluso Guanajuato. Sin embargo, la perspectiva histórica actual, y muy respaldada por los análisis del INAH, sugiere algo mucho más complejo. ¿A qué te refieres con complejo? Pues a que Aztlán opera más como una geografía mitológica interna. O sea, piensa en la estructura visual de Tenochtitlan cuando ya estaban establecidos. Ok. Era una isla en medio de un lago. Aztlán es exactamente la misma imagen. Ah, claro. O sea, es como un espejo. Exactamente, es un espejo. Es muy probable que la imagen de Aztlán sea una proyección retrospectiva. Una vez que los mexicas construyeron su magnífica ciudad sobre el lago de Texcoco, necesitaban un origen que justificara ese destino tan grandioso. Claro, como diciendo que siempre fueron especiales. Así es. Así que tras quemar los códices en 1430, rediseñan su punto de partida para que coincida perfectamente con su punto de llegada. Es una forma de decir, oigan, siempre estuvimos destinados a esto. Nuestro principio y nuestro final son reflejos de un plan divino. Fíjate que esa idea del plan divino es fundamental porque dejar el hogar es solo el comienzo, ¿no? Un grupo nómada necesita una brújula moral, un propósito que los una cuando están en medio de la nada. Definitivamente. Y es aquí donde las crónicas nos llevan a un lugar llamado Teoculhuacán, el Cerro Torcido.
Y según el códice, aquí ocurre un encuentro oracular impresionante. Encuentran una cueva, un altar, y de pronto se manifiesta su dios tutelar, Huitzilopochtli, y les empieza a dar órdenes. Y la forma en que se manifiesta es clave para entender cómo veían el mundo. En las láminas del códice vemos la cabeza de un ave, un colibrí, emergiendo de ese altar. Ajá, se ve clarísimo. Y de su pico salen unos pequeños símbolos en forma de volutas o comitas, que nosotros conocemos como vírgulas de la palabra. Es la representación gráfica de que está hablando. Es el mandato divino directo. ¡Guau! Dios les ordena abandonar su vida anterior, establecer un sacerdocio para que los guíe y emprender una marcha hacia una tierra prometida. Pero, ojo, exigiéndoles devoción absoluta. O sea, les pide todo. Y, a ver, Huitzilopochtli significa colibrí zurdo o colibrí del sur. Y, confieso que al principio la lección del animal me pareció un poco desconcertante. ¿Por qué lo dices? Pues entiendo que les exija devoción absoluta y les ofrezca tierras a cambio de un peregrinaje tan rudo. Pero si estamos hablando de una deidad que eventualmente se convierte en un dios de la guerra, del trueno y de la tempestad... Sí, súper feroz. Exacto, entonces, ¿por qué un colibrí? Para alguien de nuestra época, un colibrí evoca fragilidad o belleza, no un imperio militar aplastante, ¿no? Es una excelente observación. Y tiene mucho que ver con cómo los mesoamericanos observaban la naturaleza y entendían el cosmos. Para nosotros puede parecer un ave delicada, un pajarito lindo, pero el colibrí es en realidad una de las aves más feroces, territoriales y agresivas que hay. ¿En serio? Sí, totalmente. Son capaces de enfrentarse a aves muchísimo más grandes solo para defender su territorio. Además, su velocidad y su plumaje brillante los asociaban directamente con el sol. ¡Órale! O sea, eran como un guerrero solar en miniatura. Precisamente. Y en la cosmovisión mesoamericana, el sur correspondía a la izquierda del mundo. Entonces el colibrí del sur es el sol triunfante en su cenit, en lo más alto. Ah, ya entiendo. Gracias. Ya no son una simple bandita de cazadores y recolectores vagando a ver qué encuentran. Claro, ya tienen una misión. Ahora tienen un mando divino centralizado. El sacerdocio se convierte en este puente exclusivo entre la voluntad del universo y las acciones de la tribu. Pero bueno, tener un dios no es suficiente si lo que quieres es ser un imperio, ¿no? Necesitas exclusividad. No puedes ser simplemente uno más del montón. Exacto. Y las fuentes nos cuentan que los futuros mexicas al principio no viajaban solos, venían acompañados por otros 8 grupos o barrios. Sin embargo, Huitzilopochtli les da una orden fulminante. Les dice que deben separarse de los demás, abandonarlos en el camino. Así, sin más. Sin más. Y la manera en que rompen esos lazos es, híjole, brutal. Es el momento del primer sacrificio humano registrado en toda su migración. Así es. Las crónicas relatan que el grupo se detiene en un paisaje súper desértico y sobre unas biznagas y mezquites, que son estas plantas llenas de espinas de las zonas áridas, realizan este acto. Sacrifican a 2 personajes, a Mimich y a Xiuhnel. ¡Wow! Y mira, este no es un evento fortuito, no es casualidad. Es un rito de iniciación profundísimo. Al derramar sangre sobre las cactáceas, están cortando de tajo, pero así, de raíz, sus vínculos sociales anteriores, para forjar una identidad exclusiva. O sea, yo me detengo aquí porque el contraste es fortísimo. Pasan de ser nómadas guiados por un colibrí mágico a ejecutar sacrificios humanos sobre cactus. Y las fuentes mencionan que justo en este momento dejan de ser aztecas, que significa los habitantes de Aztlán, y el dios los bautiza como mexicas, el pueblo elegido. Pero, a ver, ¿por qué la necesidad de sellar este cambio de nombre, este rebranding corporativo, con un acto tan violento? ¿No había una forma un poquito menos sanguinaria de declarar su nueva identidad? Pues para entender esto hay que recordar quiénes eran antes de llegar al centro de México. Ellos eran pueblos chichimecas. Ah, los del norte. Exacto. Chichimeca es un término que designaba a las tribus nómadas del norte árido. Eran cazadores-recolectores que estaban acostumbrados a una vida extremadamente dura, donde la supervivencia dependía de la resistencia física y tu destreza bélica. Ajá. Al mismo tiempo que reciben su nuevo nombre, la deidad les entrega sus armas sagradas, que son el arco, la flecha y la red de caza. Al situar este sacrificio humano en un pasado tan primordial, los mexicas estaban de alguna forma codificando la violencia en su ADN religioso. O sea, preparándose para lo que venía. Exacto.
Establecen la justificación ideológica para lo que ya siglos después serían las guerras floridas. Claro, estas famosas guerras que no buscaban conquistar territorios per se, sino obtener prisioneros para ofrendarlos a los dioses. Correcto. Ese momento sobre las biznagas es literalmente la semilla ideológica de todo su futuro sistema militar. Estaban declarando, frente al mundo, que la sangre humana era el único motor capaz de mantener andando su historia y eventualmente, pues el cosmos entero. Fíjate que esa idea del cosmos nos lleva a una de las paradas más simbólicas de todo este recorrido, porque ya con una nueva identidad y con sus armas sagradas, los mexicas avanzan hacia el sur y comienzan a toparse con las ruinas de civilizaciones grandiosas que ya habían colapsado. Sí, ven los restos del pasado. Pasan por Tula, por ejemplo, el antiguo centro del prestigioso imperio tolteca, y luego llegan a un lugar llamado Coatepec, el Cerro de las Culebras. Y aquí ocurre un evento fascinante. Celebran su primera ceremonia del Fuego Nuevo. Un hito importantísimo. Importantísimo. Y para dimensionar el peso de esto, creo que necesitamos entender cómo funcionaba su calendario, ¿cierto? Porque no es como hoy en día que simplemente cambias de año con unas uvas y ya. No, en absoluto, nada que ver. El calendario mesoamericano operaba en ciclos de 52 años. Era como un engranaje cósmico gigante. Al final de cada ciclo, existía un terror genuino, un miedo absoluto en toda la población de que el sol simplemente no volviera a amanecer. Imagínate la angustia. Era terrible. Creían que los demonios de la oscuridad iban a descender, iban a devorar a la humanidad y eso terminaría con el universo. Entonces, la ceremonia del fuego nuevo o la atadura de años era el mecanismo ritual para evitar ese apocalipsis. ¿Y cómo lo hacían? Pues consistía en apagar absolutamente todos los fuegos de los templos y de todas las casas de la gente. Todo quedaba en oscuridad total. Y los sacerdotes encendían un fuego nuevo sobre el pecho de un sacrificado. Si la madera encendía, pues felicidades. El mundo tenía garantizados otros 52 años de vida. Híjole, es una responsabilidad aterradora. Y es precisamente en el contexto de esa presión cósmica tan fuerte donde surge en las crónicas el famoso mito del bulto sagrado. Ah, ese mito es revelador. Buenísimo, ¿no? Los mexicas, aún siendo un grupo nómada y medio andrajoso, encuentran 2 envoltorios mágicos en su camino. Y por supuesto, empieza la tensión en el campamento sobre qué contienen y quién se los va a quedar. Claro. Al abrir el primer bulto, descubren el chalchihuitl, una preciosa piedra de jade, un símbolo de riqueza inmensa y fertilidad en toda Mesoamérica. Y pues todos se maravillan. Pero al abrir el segundo, solo encuentran el tlecuahuitl, que es un par de palos de madera súper desgastados que sirven para hacer fuego por fricción. Ajá, nada glamuroso. Nada. Y obvio, la mayoría del grupo se pelea por el jade, pero los mexicas eligen la madera. Es como si a un grupo de personas abandonadas en el bosque les dieran a elegir entre un maletín lleno de esmeraldas invaluables y una simple navaja suiza de supervivencia, y prefirieran la navaja. O sea, ¿qué nos revela esta decisión sobre cómo pensaban? Pues mira, revela una madurez política y simbólica impresionante. O sea, el jade es hermoso, sí, pero su riqueza es estática. Ajá. Poseer jade te hace rico materialmente, pero dependes de tu entorno. Los palos de fuego, por otro lado, representan energía pura, transformación y sobre todo agencia. Con el fuego te calientas, cocinas tu comida, forjas tus armas y en su cosmovisión renuevas el universo. O sea, tienen el control. Exacto. Al elegir la madera y realizar el fuego nuevo en Coatepec, los mexicas están declarando no como simples buscadores de riquezas, sino como los mismísimos mantenedores del orden cósmico. Asumen una responsabilidad que trasciende por mucho lo material. Es, digamos, una arrogancia divina disfrazada de humildad absoluta. ¿Arrogancia divina? Me encanta ese concepto. Porque, a ver, en papel lo tenían todo, ¿no? Tenían el dios, las armas, el control del tiempo cósmico. Cualquier historia heroica de Hollywood nos diría que de ahí marcharon directo a la victoria. Pues sí, pero la historia real es otra. Exacto. La realidad geográfica y política chocó de frente con sus ambiciones. Cuando finalmente llegan a la Cuenca de México, no encuentran tierras vacías esperando ser reclamadas. Encuentran un valle densamente poblado por reinos poderosos, fuertemente armados y con ciudades súper consolidadas.
Y aquí entran a la etapa más oscura y brutal de toda su migración, que es su estadía en Chapultepec. Chapultepec, que significa el Cerro del Chapulín, era un enclave inmejorable porque tenía manantiales de agua dulce. Y los mexicas se asientan ahí por unas 2 décadas, más o menos. Pero su actitud de superioridad religiosa, esta arrogancia divina que mencionaste, rápidamente incomodó a los vecinos. Me imagino. No se mezclaban con los demás. Se dice que robaban mujeres de otros pueblos y causaban fricción constante. Eventualmente, los señoríos ya establecidos, principalmente una alianza entre tepanecas y culuas, decidieron que ya habían tolerado suficiente a estos recién llegados. Los sitiaron, los aplastaron militarmente y los tomaron prisioneros. ¡Wow! O sea, pasaron de ser los elegidos del sol a ser prisioneros de guerra. Las fuentes señalan que terminan repartidos y confinados bajo el mando del señor Coxcostli de Culhuacán. Y la humillación no acaba ahí. No, se pone peor. El señor de Culhuacán decide enviar a los mexicas cautivos a vivir a un barrio llamado Tizapán. Y según las crónicas de la época, Tizapán era un lugar inhóspito, una zona llena de lava y pedregales, conocida por estar, literal, plagada de serpientes venenosas. Sí, un basurero ecológico. Exacto. La intención de Coxcostli era clarísima. Quería mandarlos a morir. Que las víboras hicieran el trabajo sucio para no ensuciarse las manos. Pero, en un giro sorprendente, los mexicas no se mueren. Al contrario, prosperan. O sea, ¿cómo logran darle la vuelta a una sentencia de muerte como esta? Aquí es donde su pasado como chichimecas fue su gran salvación. Los habitantes del Valle de México eran agricultores sedentarios. Su dieta se basaba en maíz, en frijol, entonces veían un pedregal lleno de serpientes como un infierno inhabitable. Lógico. Pero para los mexicas, que venían de generaciones y generaciones de sobrevivir en los desiertos más rudos del norte, las serpientes no eran una plaga demoníaca, eran una fuente superabundante de proteína. Sí, dijeron cena gratis. Literal, las cazaron, se las comieron a todas y limpiaron el terreno. Le demostraron a Coxcostli que su dureza física y cultural estaba en otro nivel, muy por encima de los locales. Y ese nivel de dureza queda evidenciado poco después, de una manera que de verdad raya en el horror. Coxcostli, viendo que no murieron con las víboras, decide usarlos como mercenarios, como tropas desechables. ¿Carne de cañón? Tal cual. Los envía a luchar en una guerra contra los señoríos de Xochimilco. Y las crónicas mencionan que, en un acto de desprecio total, los envían prácticamente sin escudos ni armamento pesado, esperando nuevamente que los masacraran en el campo de batalla. Pero los mexicas aplican una lógica aterradora para probar su valor militar, ¿cierto? Así es. Al ser mercenarios marginados, ellos sabían que necesitaban pruebas irrefutables de sus victorias en combate para ganarse el respeto del señor de Culhuacán. La costumbre habitual entre estos pueblos era tomar prisioneros vivos. ¿Para los sacrificios? Exacto. Pero al no tener los medios logísticos para transportar a decenas o cientos de cautivos a través del campo de batalla, tomaron una decisión despiadada. Utilizando sus navajas de obsidiana, comenzaron a cortarle la nariz a cada uno de los enemigos xochimilcas que derrotaban. Es que es escalofriante. O sea, imagínense el impacto visual. Los relatos dicen que llenaron costales enteros con narices humanas, marcharon de regreso y arrojaron esos costales llenos de sangre a los pies de Coxcostli. Sí, una escena de película de terror. Si eso no es una declaración de guerra psicológica, no sé qué lo sea. Básicamente, se convirtieron en la maquinaria militar más temida en un vecindario que los despreciaba. Y ese es el núcleo de este periodo de adversidad. Su paso por Tizapán y Culhuacán fue su verdadera academia militar y diplomática. Fueron humillados, esclavizados y osados como carne de cañón, sí, no hay duda. Sí, sufrieron muchísimo. Pero durante esos años, asimilaron de primera mano las tácticas de guerra del Valle, comprendieron el complejo entramado de las alianzas políticas y perfeccionaron su disciplina interna. Esta opresión es la que engendra la posterior obsesión mexica por el control absoluto y, francamente, por la venganza. Nunca iban a olvidar cómo fueron tratados. Y paradójicamente fueron sus propias acciones las que los llevaron a su destino final. Porque tras ofender gravemente al señor de Culhuacán en otro incidente ritual bastante sangriento, son expulsados de manera definitiva.
los corren de ahí. Los corren y los arrojan hacia los márgenes del lago de Texcoco, los islotes pantanosos. El único lugar que absolutamente nadie más quería porque no servía para la agricultura tradicional y carecía de cimientos firmes. A simple vista, aceptar irse a un pantano parece una derrota total. O sea, si eran el pueblo elegido de un dios solar, ¿por qué resignarse al peor rincón del valle? Porque en su marco mental y mitológico, ese pantano no era un castigo. Era el cumplimiento de una promesa que estaba profundamente enraizada en un mito de sacrificio de ellos. Para entender por qué vieron divinidad en un islote lodoso, tenemos que mirar un relato clave en las crónicas, que es el mito de Copil. Copil. A ver, cuéntanos de él. Claro, Copil era un personaje de su propia mitología. Era nada menos que el sobrino del dios Huitzilopochtli. Según los relatos, la madre de Copil era Malinalxóchitl, una poderosa hechicera que, en las primeras etapas de la migración, había sido abandonada por el dios y por la tribu debido a su magia oscura. Ah, ¿la dejaron atrás? Sí, y bueno, Copil crece albergando un profundo resentimiento y jura vengar a su madre destruyendo a los mexicas. Sin embargo, antes de que pueda ejecutar su ataque, los sacerdotes mexicas se adelantan y lo capturan. Lo asesinan, le extraen el corazón y con todas sus fuerzas arrojan ese corazón hacia el centro de la laguna de Texcoco, perdiéndose ahí entre los juncos y los cañaverales. O sea que el corazón del enemigo traicionado termina descansando en las profundidades del mismísimo pantano. Exactamente. Y la profecía establecía que de ese corazón extraído que al caer en el agua se transformó en una piedra verde sagrada, de ahí brotaría un nopal inmenso y glorioso. Y es por eso que cuando los mexicas son expulsados hacia los islotes, ya en el año 1325, ellos no ven un pantano sin valor. Ven su destino. Ven su destino, sí. Caminan entre los tulares buscando la señal definitiva, la cual, como sabemos, finalmente encuentran. La famosa señal que hoy en día adorna el centro de la bandera de México. Las fuentes describen que encontraron ese hermoso nopal nacido de la piedra y sobre él la manifestación viva de su dios, un águila real, esplendorosa. Majestuosa, ajá. Algunas versiones históricas dicen que el águila simplemente estaba ahí, marcando el sitio sagrado con sus alas extendidas al sol, mientras que otras, que se popularizaron mucho después, añadieron la imagen de la serpiente siendo devorada. Pero, incluso sin la serpiente, la simbología es abrumadora. Las tunas rojas de ese nopal... Son fundamentales. A nivel estético y religioso, el águila representa el sol, la energía masculina, el cielo y a Huitzilopochtli en su máximo poder. El nopal es el axis mundi, o sea, el árbol cósmico que conecta el inframundo, la tierra y el cielo. Pero esas tunas rojas que brotan del nopal y de las que el águila se alimenta eran conocidas como Cuauhnochtli, que literalmente se asimilaban a corazones humanos. Es que, si analizamos todo el conjunto, la imagen de la fundación de Tenochtitlan es la metáfora máxima del pensamiento mexica. Tienes un imperio físico, una ciudad gloriosa que germina literalmente de la sangre y el corazón destrozado de un enemigo. Y encima de todo eso, el dios Sol alimentándose de los corazones que nacen de esa tierra. O sea, es poesía envuelta en brutalidad pura. Una poesía que dictaría la política de Estado de todo un imperio, fíjate. Al fundar Tenochtitlan en ese islote, los mexicas resuelven su peregrinaje asumiendo un deber cósmico ineludible. ¿Cuál era ese deber? Su lógica era clara y, bastante aterradora. Si el universo les había mostrado que el sol se posa sobre un nopal nacido de un corazón sacrificado, entonces ellos tenían la obligación sagrada de continuar proporcionando corazones para alimentar al sol. Claro, mantener la máquina andando. Exacto. De lo contrario, el movimiento del tiempo se detendría por completo. La expansión territorial, las conquistas y los sacrificios masivos dejaron de ser simples tácticas militares. Se convirtieron en un programa de mantenimiento cósmico. Ellos, a sus propios ojos, eran los guardianes de la existencia. Es un viaje verdaderamente monumental. Empezamos en Aztlán y con Itzcoatl quemando los códices. Seguimos con la orden de ese colibrí oracular en Teoculhuacán. Presenciamos el sangriento rito de exclusividad sobre las biznagas para convertirse en mexicas. Pasamos por Tula y Coatepec. Exacto, donde entendimos la arrogancia de elegir el fuego sobre el jade.
Sobrevivimos a la humillación, a las serpientes y a las navajas de obsidiana cortando narices en Culhuacán y finalmente llegamos a la majestuosidad de la señal del águila sobre el corazón de Copil en 1325. O sea, no fue simplemente caminar hasta encontrar un lugar para vivir, ¿verdad? Fue un taller de herrería de 200 años donde forjaron literal a golpes y sangre una identidad inquebrantable. Lo cual yo creo nos deja una lección muy profunda sobre el valor y la función de los mitos en la historia de la humanidad. Muchas veces nos obsesionamos con encontrar la verdad arqueológica o el dato duro exacto, cuando en realidad las historias que una sociedad elige creer de sí misma o los mitos que las élites deciden inventar e imponer nos revelan mucho más sobre la psicología, los miedos y las aspiraciones de ese pueblo que los puros hechos fríos. Totalmente de acuerdo. Los mitos, al final del día, son los cimientos más sólidos de cualquier imperio. Y esto nos hace volver al principio de nuestra plática. Mencionamos cómo el Tlatoani, Itzcoatl, ordenó quemar sus propios libros de historia para borrar el hecho de que sus antepasados habían sido, mercenarios comeserpientes que cortaban narices. Borró la debilidad y la humillación para inventarse un origen glorioso e inevitable. Reescribió el guión por completo. Lo reescribió. Lo cual me deja con un pensamiento que me gustaría que todos los que nos escuchan se lleven hoy para reflexionar. Si nos ponemos a pensar en nuestro mundo moderno, que está hiperconectado y lleno de supuesta información objetiva, ¿qué narrativas históricas o qué mitos fundacionales están siendo reescritos, ignorados o quemados frente a nuestros propios ojos, en este preciso instante, para justificar a los imperios y las potencias de hoy? Híjoles, es una reflexión súper pertinente, porque nos recuerda que, aunque cambien los siglos y avance la tecnología, la herramienta de control más poderosa sigue siendo el monopolio sobre la propia historia. Así es. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta inmersión profunda a través del mito, la estrategia militar y la construcción de uno de los imperios más fascinantes del mundo. Sigan cuestionando el pasado, porque a menudo es la única brújula que tenemos para navegar el presente. ¡Hasta la próxima!